Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nora Prudkin es una prestigiosa bióloga argentina, muy comprometida con las cuestiones ambientales desde hace mucho tiempo. Tiene publicaciones, algunas en Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, siempre en conjunto con otros investigadores o especialistas. Las ciencias sociales la preocupan también, cuidar de la tierra, una economía pensada para la vida. Entre otras cosas, diseñó hace como 2 décadas un sistema de energía eólica y solar para algunas poblaciones. Esto en una época que se imaginan casi ni se hablaba de las energías renovables. Con esto quiero decirles que tiene una trayectoria importante y siempre ligada a el nuevo paradigma. Hoy lo llamamos nuevo paradigma, pero muchas personas, como decíamos en el arranque, ¿no? Lucas Chiappe en la Patagonia hace 50 años que está predicando la necesidad de que haya más bosque nativo, de preservarlo, de preservar esas especies, de denunciar los avances inmobiliarios y tantas cosas. Como él, como Nora, hay cientos de personas que están trabajando, aunque esto no se conozca tanto, desde hace mucho tiempo. Y entonces la convidamos esta mañana para justamente poder pensar juntos cuál es la relación entre la especie humana, la nuestra, y lo que ahora llamamos bienes comunes. Antes eran recursos naturales, los bienes comunes en el siglo XXI, ¿no? Y cuáles son las consecuencias del modelo que elegimos para relacionarnos, ¿no? Por supuesto, teniendo como marco básicamente los incendios forestales, lo que implica un bosque vivo, cómo describir todas esas fortalezas más allá de lo que uno pueda imaginar frente a la magnificencia de un parque natural cuando anda por ahí o cuando ve las fotografías o ve algún documental por televisión. Nora, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que es un placer, sí, poder conversar esta mañana, sin la urgencia de la semana, sin la urgencia del año arrancado con todas las actividades. Decíamos que la ciudad está más tranquila, que se puede conversar y hasta saludar a los vecinos. Así que ese es el tono de la conversación que quisiéramos tener con vos. Sobre este tema que resulta central en este tiempo, ¿no? Ya ha avanzado el primer cuarto del siglo XXI, ya ha pasado casi, ¿no? ¿Cuál es la relación que estamos teniendo con, por ejemplo, los bosques, con los glaciares? ¿Cuál es la relación, crees, y cómo la podrías describir en este siglo? Bueno, cómo no, es una pregunta que podría llevarnos varias charlas, pero vamos a tratar de ser sintéticos. Previamente quería, agradecerte la invitación, dar este espacio. Me emociona que Radio Ciudad tenga un programa dedicado a estos temas. Verdaderamente me parece una perlita y ojalá que permanezca durante mucho tiempo y que tenga mucha afluencia de público, porque son temas que deben ser tratados y que tienen en realidad poca prensa, sí. no por nada, creo que es deliberado. Antes de entrar en contestándote o charlando sobre el tema que vos propones, quería aclarar una cuestión de cuando hiciste una recorrida rápida por alguno de mis trabajos, que ese diseño de las viviendas con energía eólica, energía solar y demás, en realidad fue un gran trabajo, hermoso trabajo,
que se hizo con un equipo muy, muy grande en ese momento de la Secretaría de Vivienda, en el cual participó también lo que era Ministerio de Ambiente y el INTI. El INTI fue un actor principal porque ellos realmente tienen o tenían, lamentablemente, departamentos dedicados a estos temas. Y bueno, fue realmente un programa dedicado a vivienda social, o sea, desde los institutos provinciales de vivienda, diseñar viviendas que fueran, digamos, de la mayor eficiencia energética y que usaran energías alternativas. De ese proyecto maravilloso han quedado pocos rastros. Hay grupos de viviendas en Tierra del Fuego, por lo que sé, y en algún otro lugar, no sé si en Chubut, en Rawson o en Mendoza, pero era un programa realmente pensado a futuro, donde las viviendas que construyen los institutos provinciales de la vivienda fueran incorporando el tema de la eficiencia energética, o sea, cómo construir de manera de ser lo más, aprovechar al máximo la energía y al mismo tiempo ir transitando hacia una hacia las energías alternativas en forma individual. O sea que se ha hecho muchísimo en este país sobre estos temas y ahí están los proyectos durmiendo el sueño de los justos. Una pena, pero en cualquier momento se pueden recuperar. Sí, sin embargo, fíjate que Argentina ha cumplido con la meta de el desarrollo de energías renovables, justito ahí con el 25% que estaba previsto justamente para el 2025. Por lo tanto, es cierto que hay mucho para hacer, pero estamos todavía en capacidad de retomar, si fuese a esta la decisión política y la decisión también de ciudadana, con empuje, con exigencias, para que las energías renovables reemplacen definitivamente al petróleo que resulta tan contaminante, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, pero bueno, lo concreto es que hemos llegado arañando y lo que es preocupante es que los organismos que deberían estar trabajando a full en estos temas están perdiendo dentro de su estructura profesionales y están perdiendo presupuesto también. Entonces, ahí hay como una especie de contradicción. Pero eso es un tema que, como vos bien decís, tiene que ser tomado, yo creo, por la sociedad. O sea, en algún momento estas cosas tienen que ser puestas sobre el tapete de una manera muy firme. Bueno, yendo a lo que vos decías de los bienes comunes, efectivamente son los recursos naturales, que sean renovables o no renovables, el aire, el agua, bajo las distintas formas, o sea, los ríos, los arroyos, los lagos, los glaciares, los mares, la tierra, los bosques, la diversidad, esos son los bienes comunes. El tema es que son comunes, pero hay apropiación de esos temas. Y la siguiente cuestión es qué se hace con ellos, quiénes se benefician y quienes no reciben ningún beneficio, muchas veces reciben impactos negativos del uso de esos bienes. Entonces, lo que vos estás claramente planteando es qué modelo de desarrollo estamos viviendo en este momento, aquí y ahora. Y en la Argentina, siguiendo una tendencia mundial que apareció en el año 70, 80, 90, con decisiones desde el punto de vista económicas, de desregulación y de apertura
económica. Estamos en un modelo de desarrollo donde las principales actividades en nuestro país en particular son actividades extractivas, o sea, agroalimentarias, energéticas, mineras, forestales, pesqueras. Y el tema es, bueno, ¿quiénes están realizando estas actividades? Y ha habido un proceso de apropiación cada vez en conglomerados empresariales más grandes, hasta llegar a esta especie de mundo de las corporaciones, que inclusive son transnacionales, o sea, ahí hay capitales locales, pero fundamentalmente hay capitales extranjeros, y no hay mucho control en qué es lo que se hace, porque además cuando se abandona el concepto de que los bienes comunes deben usarse, pueden usarse, pero que hay determinadas normas, determinadas reglas que hay que cumplir. ¿Y quién es el encargado de hacer cumplir eso? El Estado que se supone que es el mediador en la sociedad. Cuando eso desaparece, entonces es como, digamos, el mundo, los bienes son comunes, pero la apropiación no es común, y como decía al principio, estas actividades que tienen como objetivo la máxima producción, ¿qué ocurre? Que con este principio de trabajar con el máximo, la máxima producción y el máximo enriquecimiento, no toman las medidas que deberían tomarse para que la actividad sea una actividad que les permita tener sus ganancias, sus máximos beneficios, pero teniendo en cuenta que también se generan impactos negativos. Y esos impactos negativos no son internalizados por este tipo de actividades. Entonces, ¿cuál es el cuadro que tenemos en este momento? Que hay recursos o bienes comunes que están siendo extraídos y de una manera que comprometen, digamos, la estabilidad del ambiente, que van como de alguna manera reduciendo territorios productivos, que van reduciendo territorios de vida, sobre todo para las comunidades que viven en los mismos territorios donde se están produciendo las actividades de extractivistas. Y todo eso, digamos, ¿cuál es el beneficio? Hay un beneficio claro, que es el que reciben las empresas, pero como contrapartida lo que siente la sociedad es que va perdiendo un modo de vida, va perdiendo derechos que tenía y va perdiendo su propio territorio. Entonces, es una ecuación donde hay pocos ganadores y muchos perdedores. Sí, lo notable es que este proceso que describís está ocurriendo a la vista de todas las personas que habitamos por acá, todas las personas que habitan en la región. Y a veces, no sé si pasa inadvertido, pero sí sé que a veces es celebrado este modelo de vaciamiento de ese Estado que, como vos decís, tiene que regular, tiene que controlar, tiene que atender el bien común. A mí me da la impresión que a veces hablamos de tanta cosa banal que no hablamos de lo importante, y quizá no podemos comprender qué implica un bosque vivo, cuáles son los servicios ambientales que nos da. Yo creo que no alcanza con la lección de geografía que por ahí aprendimos, si es que la aprendimos en el secundario. ¿No crees que vale la pena repasar eso? ¿Qué implica para el desarrollo de un país un bosque vivo? Sí, creo que con cualquiera de los ecosistemas que están siendo en este momento explotados,
el bosque y bueno, no quiero dejar de mencionar también el tema de glaciares, porque en este momento la ley de glaciares se va a discutir en el Congreso y precisamente una de las cuestiones básicas que se va a discutir es de que el área periglacial, que es una área absolutamente crítica, y ahora explico por qué, es la que quieren dejar fuera de la protección. Sí, pero Eso yo es más que entrar en esa cuestión de los glaciares, insisto con el ejemplo de los bosques, porque tenemos muy presente las imágenes de todos estos perfecto. días. Arrancamos el programa hablando de la destrucción de 4 casas donde vivían ambientalistas desde hace mucho tiempo y escuchamos el relato de uno de ellos contando ahí mismo lo que implica perder en 10 minutos la casa donde viviste durante 50 años. Entonces me parece que está muy a flor de piel y a través de los bosques podemos hablar de ese valor, pero Sí, sí, casi sí. con una descripción ítem por ítem, una descripción lo más comprensible posible de esto. Bueno, eh, perfecto. Yo digo, cualquier ecosistema vale para hacer esta identificación. Sí, es una cosa que no se habla, no se tiene en cuenta, está totalmente subestimada, y es que, por ejemplo, en el caso de los bosques, además de los bienes que proveen los bosques, proveen servicios, que son los que se denominan servicios ambientales. ¿Y cuáles son los servicios ambientales? Servicios ambientales son la regulación hídrica, la conservación del suelo, la calidad del agua, la fijación de los gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad, la contribución a la diversificación del paisaje, el valor turístico, el atractivo turístico que tienen los paisajes, y la defensa de la identidad y la diversidad cultural, que es un patrimonio intangible que está portado o corporizado en los pobladores del bosque, y que son saberes y habilidades de cómo vivir en el bosque, el manejo que se da en el bosque, y que esos sistemas son sumamente útiles para ser también aplicados desde, digamos, desde el sistema más tradicional. Ahora, todas estas funciones o servicios ambientales son como sordas, o sea, nadie se da cuenta de que todo esto está ocurriendo, hasta que, por ejemplo, desaparece, como ocurre muchas veces, y creo que nosotros tenemos lamentablemente muchos ejemplos, donde al desaparecer el bosque y no estar ofreciendo estos servicios ambientales, se producen problemas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahora en febrero, el 9 de febrero, creo que se cumplen 10 años, en el año 2009, perdón, 16 años, que hubo una luz muy fuerte en Tartagal. Sí, Muy sí, histórico, impresionante, muy impresionante. impresionante. Bueno, cuando se analizó cuál había sido la causa de ese alud, que murió gente, sepultó casas, Mm. eh, vino zonas que habían sido de cultivo, desaparecieron. Bueno, la situación se dio porque hubo en la alta cuenca, los bosques estaban siendo explotados, había habido además prospección petrolera, había apertura de caminos, había algunas explosiones sísmicas que son parte de la prospección petrolera, y hubo un ciclo de lluvias intensas. Entonces empezaron la madrugada esas lluvias intensas, era en pendiente, era en la alta cuenca,
y los suelos no estaban protegidos, tan simple como eso. Con tanta lluvia, la corriente llevó río abajo, el río Tartagal, suelo, piedras, restos de vegetación, y el río Tartagal, a la altura de la ciudad de Tartagal, había sido canalizado, lo cual es un problema, digamos. No se puede hacer tan fácilmente una canalización de los ríos. Los ríos tienen una zona que es el cauce, donde normalmente discurren, pero cuando viene la inundación necesitan un espacio para la expansión directamente del agua, que es lo que se llama la llanura de inundación de un río. Bueno, el río Tartagal, para hacerlo, digamos, mejor hicieron peor, lo habían canalizado, con lo cual el agua fue, subiendo, porque además se taponó, había un puente ferroviario, y el puente ferroviario hizo las veces de tapón, ahí se fue acumulando toda la piedra, subió el nivel del agua y desbordó totalmente sobre... Por eso, estas son prácticas no sostenibles. Estamos relatando para nada. Parte de lo que hemos vivido. Entiendo hasta la idea de este nuevo paradigma que nos invita a conectar con la vida. ¿Cómo se hace para que ese desarrollo sea sostenible, para poder trabajar o poder estar relacionados con el bosque vivo sin que éste resulte amenazado, o un ecosistema del que fuere? Vos decías los glaciares, ahora hablábamos de los ríos y demás. Conceptualmente, ¿qué crees que hace falta tener en cuenta? Tengo un minuto final, Nora, Mira, se nos vuelve el tiempo. El único, perdón, hablé demasiado. La única forma existe es aplicando la racionalidad, pero la lógica, digamos, de mirar qué es lo que pasa en la naturaleza y respetar esos ciclos. Existe el mecanismo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental desde hace mucho tiempo, que se aplica muy mal, y evidentemente en este caso, si se aplicó, no tuvo en cuenta una cuestión básica, como la que nunca se puede estar eliminando bosque en las altas cuencas, porque ahí es donde se produce la acumulación de agua, y, digamos, de ahí en más se precipitan todos los problemas cuando desaparece ese bosque. Esa regulación hídrica, que es ese servicio ambiental sordo, que digo yo, que generan los ecosistemas, no se escucha. No se lo vio ni se lo escuchó. Nora, muchas gracias por este rato con nosotros. Te propongo que volvamos a tener una conversación para profundizar en otras cuestiones que están ligadas justamente al desarrollo, a un desarrollo sostenible, a un desarrollo posible que garantice a las futuras generaciones también esa posibilidad de vivir en paz. Es absolutamente posible. Es una cuestión de voluntad política, y la sociedad lo debe pedir. La sociedad lo debe pedir. Lindo eso. Nos quedamos con ese mensaje. Posible. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Nora. Un gran abrazo. No, al contrario. Gracias a vos, Sergio. Bueno, hemos escuchado a la bióloga Nora Prudkin. Han visto el aplomo y la sabiduría que ha podido transmitirnos en este rato. Creo que nos ayuda a comprender mejor el tiempo que vivimos, que entre otras cosas entraña también grandes desafíos para esa transformación deseable. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.